Pues ayer por la tarde estábamos celebrando también algo hermoso, la encomendación a una pareja de jóvenes que conocimos a él le conocimos hace como 23 o 24 años y en esta ocasión era la encomendación del pastorado de una nueva iglesia en Madrid que se llama Comunidad Majerit, el nombre original árabe de la ciudad de Madrid, Majerit o Maguerit, que parece que significa muchas aguas por el nivel freático de las aguas en el subsuelo madrileño. Y para mí era una alegría muy grande porque a él le conocí primero, luego ya a la que hoy es su esposa, tienen la bendición de 3 hijos y era una ocasión hermosa encomendándoles el pastorado de esa iglesia que les llamó para ser sus pastores. Y es uno de los premios, digamos, o de los privilegios que te concede el tiempo. Pues después de esos 45 años de servicio en el pueblo de Vallecas, en la villa de Vallecas, y luego 5 años más en otra congregación de Madrid, y ver cómo niños hoy día son jóvenes y jóvenes hoy han crecido, se han desarrollado y algunos han asumido responsabilidades en la obra del Señor. Y fue un momento muy, muy hermoso. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 21, comenzando en el versículo 1, se nos dice que cuando se acercaron a Jerusalén, Jesús y los discípulos, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla. A la asna. Al pollino no hacía falta desatarlo, porque estaba pegadito a la madre. El Señor no los separa. Traédmelos a los 2. En la pinacoteca se le ha presentado siempre al Señor montado sobre el pollino en esta entrada triunfal a Jerusalén, pero en realidad Él iba sobre el pollino y la madre del pollino acompañando. Y dijo Jesús, si alguien os dijera, el Señor los necesita y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. No tenían una revelación completa de quién era Jesús. El Eterno encarnado, la presencia del Dios eterno en carne humana. Pero sí le reconocían como el profeta que había de venir, el Mesías sufriente, el que vendrá un día como Mesías triunfante, el mismo. Hosana es una palabra de oración dirigida a Dios, cuyo significado es salva ahora. Salva ahora. La hallamos en un canto precioso que nos llega en el Salmo 118, versículos 25 y 26, que dice, oh Jehová, sálvanos ahora. La palabra en el original hebreo es Hosana.
Sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. La casa del Señor no era en ese momento el edificio de piedra. La casa del Señor era el hombre Jesús, en el que habita toda la plenitud de la deidad. Es el canto de los peregrinos que suben con Jesús a la fiesta de la Pascua, que van a celebrar en Jerusalén. Es un canto procesional dirigido a Dios. Lo entonan mientras acceden a Jerusalén, desde el Monte de los Olivos, pasando por el torrente de Cedrón. Yo recuerdo que estando en Jerusalén se me ocurrió una locura mía, de las muchas. Bueno, todas ellas, quien más las conoce es el Señor y después mi mujer. Pero se me ocurrió ir de noche por el Monte de los Olivos, tratando de subir y bajar hasta Betania. Claro, una osadía. Pero me ocurrió una cosa muy curiosa. Me encontré con un personaje de camino. Era un judío que parecía ser un ortodoxo. Y al pasar a mi lado me dijo, Él viene y viene pronto. Me quedé muy sorprendido y cuando me volví no le vi ya. Yo no sé si fue una casualidad, si es que las casualidades existen, o si verdaderamente fue un mensaje que el Señor me dio y que quedó muy grabado en mi corazón. Sí, Él viene y viene pronto. Jesús había entrado muchas veces en Jerusalén como un peregrino más, pero esta vez lo hace rodeado por un gran grupo de seguidores, galileos, que aclamaban a Dios y al propio Jesús, porque habían entendido que el reino de Dios se había acercado en Jesús. De momento solo le ven como un profeta, el profeta esperado, el Mesías prometido, sufriente. Pero de alguna manera sienten la presencia de Dios en él. Y es que Jesús olía a Dios. Su perfume era el divino. De alguna manera sentían la presencia de Dios en él. Y después de la venida del Espíritu Santo, en aquella venida en el día de Pentecostés, de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 2, cuando llega con poder, podrán verle ya como Dios con nosotros. El cumplimiento del nombre profético, Emmanuel, Dios con nosotros o entre nosotros. Lo que no entienden es que como Jesús les ha anunciado a sus discípulos más íntimos, Él sube a Jerusalén para entregar su vida, para dar su vida. Todavía no han podido comprender que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los peregrinos piden a Dios que los salve, Hosana, salva ahora, que se cumpla la esperanza de Israel y el prometido, deseado de todas las naciones. Seguramente están pensando en la liberación de debajo del poder del Imperio Romano. Seguramente que ellos están pensando pues en la necesidad de gozar de paz. No conocen que Jesús es el príncipe de paz para todos los hombres. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora aquí la voz bendito es el término griego original eulogemos, que corresponde al hebreo Baruch, Baruch atah Adonai, bendito sea el Señor, del verbo baraj, que es bendecir, saludar, dar salud, saludar, y de aquí el hebreo barajá, que es la bendición del agua, la bendición del pan, la bendición de la vida, del don de Dios, de donde procede, curiosamente procede una palabra española, una palabra castellana y compartida con Latinoamérica, claro, la palabra alberca, de ahí nos viene, es decir, el depósito del agua, el agua fuente de vida. La raíz de Baruch, más remota conocida, es un término ugarítico. Fijaros, el ugarítico que se hablaba
ya 2500 años antes de Cristo, una lengua semítica como el hebreo, hablada en Ugarit, el imperio ugarítico, que es la actual Siria, y cuyo sentido es dotar de energía vital, es decir, el sentido del agua, fuente de vida, hacer fecunda la tierra, hacerla numerosa. El pueblo de Jerusalén, que necesitaba y anhelaba ser liberado de aquel imperio romano invasor, alaba a Jesús, porque de alguna manera ellos han comprendido que Jesús viene en el nombre de Dios. Y eso es lo que el pueblo le pide a Jesús, la verajá, la bendición, la alberca del agua de vida. Y así podemos acercarnos a la comprensión de algunos textos que de lo contrario nos quedarían un poquito, digamos, alejados. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y versículo 44, Jesús dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendecid, hacer el bien, que nos ha llegado también del latín, en este caso, benefacite, beneficiar, amar a los enemigos, es darles la verajá, es dar el agua. Hay un refrán español que dice, al enemigo ni agua. Curioso, ¿verdad? Es todo lo contrario. Bendecir es dar la verajá, la alberca, darle el agua a los que nos maldicen, es hacer bien a los que nos aborrecen, es orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y eso solo es posible si Dios transforma nuestros corazones. El hombre caído en el pecado, en la vieja naturaleza, eso no es posible. Al enemigo, el odio, la venganza. Pero en la nueva naturaleza que Dios nos da por el Espíritu Santo, podemos dar verajá, podemos dar bendición. Se acerca la Pascua, cuando Jesús entra en Jerusalén, seguido por un gran grupo de discípulos, y hay otra multitud que le está esperando. Son dos grupos, unos que llegan y otros que están esperando. Y ahí se juntan todos. Sale al encuentro una multitud de seguidores que le esperan en Jerusalén. Y en ambos grupos hay hombres, mujeres y niños que le aman, que le siguen, que han recibido de Jesús grandes bendiciones, sanidades, milagros, liberaciones y en ocasiones de hambre incluso pan y pescado. La Pascua coincide con el equinoccio de la primavera. Es la encrucijada del año. El Señor ha dicho en su palabra que el primer día del mes de Nisan, el mes de Aviv, que luego fue llamado Nisan. Aviv es una palabra muy bonita, significa espiga verde. Tel Aviv, una ciudad bonita de Jerusalén, la colina de la primavera. Tel Aviv, comienza el año en el primer día del mes de Aviv o mes de Nisan. Y a mediados del mes, el 14, se celebra la Pascua. Y aquí nos encontramos con que Aviv es la voz hebrea que significa, como os he dicho, espiga verde. Ese es el sentido de la primavera. Nos hace ver a Jesús agitado por el viento de la violencia contra Él. Él es esa espiga verde. Es la fiesta del día 14 del mes de Nisan, que significa la gran renovación de la vida, como ocurre en la estación de la primavera, la renovación de la vida. Es el recuerdo de la liberación del pueblo hebreo bajo la garra opresora de otro imperio anterior, en ese caso el imperio faraónico egipcio. En los momentos a los que nos referimos ahora era el imperio romano. Los imperios siempre son opresores, cambian de nombre, pero todos tienen el mismo propósito. Jesús entra en Jerusalén montado en un asno, hijo de asna. Qué terrible, oye, que por lo menos en España a la persona que no tiene mucha lucidez lo llamamos burro.
pero si el burro es un animal muy inteligente, pero muy inteligente. Hoy en España los asnos están en extinción, quedan muy poquitos. Y es un animal que ha servido para tantas labores de labranza y de otras labores. El asno es un animal humilde, o mejor dicho, un animal humillado injustamente por considerar vulgar, cargado de torpezas. Representa la animalidad escarnecida por la pretensión orgullosa del hombre, con sus pretensiones humanas y mundanas. Gracias, hermano. Y Dios escoge este animal para que el Hijo eterno y bendito, en su condición de hombre, en su condición humana, entre en Jerusalén cumpliendo las profecías. Jesús no hace su entrada en Jerusalén, la ciudad del gran rey, montado en un caballo, en un jinete, sino que escoge un asno para demostrar a todos cuál ha de ser la majestad divina en el hombre, es decir, el reflejo del Hijo del Hombre. Todos los reyes y cuantos los rodean procuran mantenerse alejados y atemorizados de los pueblos, rodeados de, como decía Pascal, mascarones armados, con las espadas listas para ser usadas. Pero Jesús no entra en la ciudad del gran rey de esa manera. No precisa de soldados armados. Yo me pregunto siempre, ¿nadie se da cuenta en estas procesiones de Semana Santa? Cuando se pasean estos ninots, estas figuras de madera o de escayola, que tienen ojos y no ven, boca y no habla, no tienen aliento en sus bocas, no pueden andar, tienen que ser llevados, y los ponen siempre rodeados de soldados romanos, pero no tiene nada que ver con la entrada de nuestro bendito Redentor en Jerusalén. Él no entró rodeado por soldados, no tenía un cuerpo de seguridad, no iba en ningún papamóvil, no. Él no precisa de soldados armados que le custodien, porque Jesús se presenta como el Rey de los pobres, de los sencillos, de los humildes, de los necesitados, de los enfermos, de los despreciados, de los sin voz. Y toda la ciudad de Jerusalén, nos dice el texto, que estaba conmovida, agitada. Entonces cada uno arroja su manto, la vestidura que cubre su cuerpo, para tapar la tierra, símbolo de la persona individual, formando un tapiz de corazones. Y también toman ramas de los árboles para que la naturaleza participe también de la fiesta, despojándose de los árboles también sus mantos, es decir, sus ramas. Es triste pensar que son las autoridades religiosas las que no participaron de aquella entrada triunfal. Es el pueblo sencillo, unos que le acompañan, otros que le reciben en la ciudad. Y mientras tanto, los religiosos, el clero, alto clero del templo, asustadísimos, mirando a través de las celosías. Piensan que va a ser una toma del templo, que va a ser un golpe de mano, que de un momento a otro Jesús va a ser proclamado Mesías y ellos van a quedar desplazados. Pero Jesús no entra con la espada en la mano, no entra para quitar a ninguna autoridad, porque la autoridad suya no puede ser arrebatada, ni tiene nada que ver con la autoridad que detentan y ostentan las autoridades del pueblo. No, tristemente, ese clero del templo solo mira de lejos. Se acerca el momento de la celebración de la Pascua, se aproxima el momento del sacrificio del Cordero. Lucas capítulo 22, a partir del versículo 7, nos dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos?
Pero si no tenemos casa, si no tienes sitio donde recostar la cabeza, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y es que Jesús tenía también discípulos en secreto. No todos se atrevieron a manifestar su fe en Jesús. Paradójicamente, algunos cuando Jesús era un cadáver, y luego ya muchos más después de su resurrección gloriosa y más aún después del derramamiento del Espíritu Santo. Decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la cena de la Pascua. Jesús no tiene ni una piedra donde recostar su cabeza. Y por eso los discípulos le preguntan, ¿dónde y con qué va a celebrar la Pascua? Jesús aquí nos enseña que el hombre dispuesto al servicio siempre encuentra lo necesario en cualquier parte, y no importa dónde. Hallarán un hombre que lleva un cántaro de agua, símbolo de lo más sencillo, de lo más humilde, de lo más útil. Curiosamente, un hombre, cuando eran las mujeres las que iban a buscar el agua al pozo. Y en este caso va a ser un varón el que va a llevar el cántaro de agua. El hombre que lleva el agua no es el dueño de la casa, es evidentemente un servidor. Los amos no buscan el agua. Seguir al hombre que lleva el cántaro de agua significa tomar el camino del servicio, tomar el camino de la humildad. Es el agua convertida en vino, el agua que necesita, del agua que necesita ser bautizado Nicodemo. Es el agua que precisan beber los rebaños, el agua que simboliza la purificación por el arrepentimiento y la humildad para poder servir. No se puede servir desde arriba, se sirve desde abajo. Jesús va a ser juzgado por las autoridades religiosas como el blasfemo por haberse presentado como hijo de Dios. Cualquier judío podía haber dicho que era un hijo de Dios, cualquiera. Pero Jesús no dice que es un hijo de Dios, dice que es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Tampoco ninguno podía presentarse como rey de los judíos, rey de Israel, cuando solamente podía ser rey el César o quien el César nombrara como tal. De modo que para los romanos Jesús es un impostor. Para las autoridades judías es un impostor también, no para el pueblo. El pueblo le ama, el pueblo le sigue, el pueblo le recibe. Y en la crucifixión, el pueblo, al verle morir en la cruz, se vuelven todos golpeándose el pecho. Qué triste que durante mucho tiempo la Iglesia haya culpado a Israel de la muerte de Jesús, cuando el pueblo judío le quiso, le amó, le recibió, y de él recibió bendiciones y muchos favores. No debemos nunca confundir la palabra judíos en el Evangelio según San Juan con el pueblo judío, sino con las autoridades judías, porque judío era también Jesús y todos sus discípulos. Ocupó el lugar de muerte y condenación que nos corresponde a nosotros por nuestros pecados. Eso es lo grandioso. Llevó nuestros pecados sobre su cuerpo bendito. Derramó su sangre para nuestra regeneración. Pero la muerte no pudo retenerle. ¿Cómo iba a retener al autor de la vida? Sino que en el tercer día Jesús resucitó glorioso. Pero no tenía prisa por irse. A veces pensamos que inmediatamente después de la resurrección se volvió al Padre, al seno del Padre de donde había venido. No,
se quedó 40 días en la tierra. 40 días. 40 días. De modo que cumplió el número 50. Desde su muerte, su resurrección, los 10 días que le esperaron al derramamiento del Espíritu, 40 días entre nosotros, así llegamos al día 50, Penteconta en griego, es decir, Shavuot, las semanas, las 7 semanas, 7 por 7, 49, y en el día 50 volvió. Volvió en la persona del Espíritu Santo para poder estar con nosotros hasta el día de su segunda venida, hasta el día del gran encuentro. No tuvo prisa en irse. Pasó 40 días dando mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, como leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Envió al Santo Espíritu Consolador para estar con nosotros y en nosotros hasta el día glorioso de su segunda venida, cuando llamará a la vida eterna a cuantos creyeron en Él y le amaron siguiendo sus mandamientos. El primer mandamiento, el arrepentimiento. Arrepentirse significa darse la vuelta. Darse la vuelta. Dejar de caminar a espaldas de Dios para empezar a andar caminando con Él. Entregando a Jesús el corazón. Él fue el primero en entregar su corazón por nosotros. De modo que cuando nosotros le entregamos el corazón, es una respuesta a la llamada suya. Cuando entró en Jerusalén aquel día, antes de la Pascua, estaba simbolizando que Él quiere entrar en tu vida, quiere entrar en nuestra vida, quiere entrar en nuestro corazón. No lo hará nunca si nosotros no se lo permitimos. Él nunca va a retorcernos el brazo, nunca va a imponer su enseñanza, su testimonio. Error cometido durante muchos siglos por algunos sectores de la iglesia vendida al poder, la iglesia imperial. No, la fe de Cristo no se puede imponer. No podemos hacer de la fe de Cristo nuestra fe si no usamos la libertad que Dios nos ha dado para tomar decisiones. Hemos sido capacitados por Dios para ser responsables, es decir, responder. Tenemos la capacidad del libre arbitrio, el libre albedrío. Libremente, bajo la gracia y la providencia divina, somos inducidos por el Señor a tomar esa decisión, la decisión de decir, Señor, como tú entraste en Jerusalén aquel día histórico y glorioso, yo te pido, Señor, humildemente, que entres en mi corazón. Sé que lo quieres hacer, pero Él quiere que yo te lo pida. Tú quieres que yo te lo pida. Y te lo pido, Señor, haciendo uso de la libertad que me has concedido. Te pido que entres en mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, el que dio su vida por ti, por mí, por todos en la cruz del Calvario. Yo nos conozco a todos. Quizás hay entre nosotros algunos que nunca le han pedido al Señor que entre en su corazón. Recuerdo una vez, hace muchos años, hablando con un sacerdote católico, visitando la iglesia en la que era párroco, pues como monumento, y le pregunté si había recibido a Jesucristo alguna vez en su corazón. Y me contestó, pues al estilo católico, claro. Me dijo, sí, sacramentado. Le he recibido sacramentado en cada misa. Y le dije, bien, pero personalmente, ¿a Él le has pedido alguna vez que venga a tu corazón? Y me dijo, no, así no lo he hecho. ¿Y por qué no lo hacemos ahora? Y allí oramos. Y Él invitó a Cristo a su corazón. Le recibió como su Señor y su Salvador. De eso es de lo que se trata.
entregar el corazón al Señor. Recibirle y entregarle el corazón. Quizás algunos de vosotros no lo habéis hecho. Toma esa decisión en este domingo de Ramos. Conviértete en un brote verde, una novedad de vida que Dios te da. Quizás hay alguien que lo hizo un día y después se alejó, se fue lejos. Es día para volver. Arrepentirse es darse la vuelta. Toma esa decisión, date la vuelta. En Jesús nunca vas a encontrar reproche. Él conoce nuestra naturaleza y nuestra fragilidad. Venid a mí todos. Venid a mí todos. ¿Sabéis? Hay un error muy extendido. Hace falta tener mucha fe para ir a Jesús. ¿Pero cómo es eso? Si Jesús es el autor y el consumador de la fe, lo que hay que tener es necesidad de Él. Necesidad de su fe, necesidad de su amor, necesidad de esa intimidad representada por la entrega del corazón. Venid a mí todos, yo os haré descansar. El descanso, el sosiego que viene de una nueva naturaleza que Dios te da en Cristo Jesús. Ya no eres un hijo de Dios por creación, una hija de Dios por creación, no. Ahora pasas a ser un hijo adoptivo, una hija adoptiva. Cristo te adopta como hermano menor suyo y por lo tanto hijo de Dios adoptivo en el Hijo, en el amado. Si nunca has entregado tu corazón al Señor o nunca has dado testimonio público de ello, yo te voy a invitar en esta mañana que tomes esa decisión. Si un día lo hiciste y te fuiste lejos, vuelve en este día. Él te está esperando con los brazos abiertos. Entró en Jerusalén, quiere entrar en tu corazón. Si esa es tu situación, yo te invito a que te pongas en pie en esta mañana y le digas, Señor, como tú entraste en Jerusalén, te pido que entres en mi corazón en este día. Quizás por primera vez, quizás renovando esa decisión, quizás porque te fuiste lejos y hoy te das la vuelta porque quieres volver. Ponte en pie. Ponte en pie en esta mañana. Ponte en pie en esta mañana. Recibe al Señor. Entrégale tu corazón. Renueva tu entrega al Señor, vuelve al Señor si te fuiste lejos. Él te acoge siempre. Venid a mí todos. Como entraste en Jerusalén, Señor, entra en mi corazón. Haz de mi corazón esa ciudad de Jerusalén. Haz de mi corazón la ciudad del gran Rey. Haz de mi corazón templo tuyo y lléname con tu espíritu, séllame y lléname y renuévame en tu Espíritu Santo para que pueda seguirte todos los días de mi vida y por toda la eternidad. Padre, gracias por ser tan bueno y tan misericordioso. Gracias por haber enviado a Jesús. Gracias por haber venido en Jesús. Gracias por haber derramado esa sangre preciosa, Jesús, en rescate de nuestras vidas. Gracias, Señor, por seguir llamándonos al encuentro contigo. Gracias, Señor, autor de la redención, el pago de nuestra deuda. Gracias por ser tan bueno y tan misericordioso. Y gracias, Señor, por ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendice, Señor, a los hermanos y hermanas que en este día toman esas decisiones delante de ti. Bendice a esta iglesia, bendice a sus pastores, bendice a sus oficiales, bendice a todos los que tienen ministerios, todos los que sirven, Señor, en esta congregación. Y tú recibes, Señor, nuestra gratitud, porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 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 El Señor los bendiga.